Reyes de España. En 1759, Fernando VI muere sin descendencia en su matrimonio con Bárbara de Braganza. La reina viuda Isabel de Farnesio por fin veía cumplido su deseo de ver reinar al primogénito de los hijos que tuvo con Felipe V, ya que al ser precisamente Carlos, el tercer hijo varón, lo cierto es que parecía difícil que éste pudiera acceder al trono. Esto permitió a Isabel de Farnesio regresar de su exilio, esperando colmar sus ansias de poder, actuando de principal consejera de su hijo. Pero las malas relaciones con su nuera, María Amalia de Sajonia, le hicieron desistir, retirándose hasta el fin de sus días al Palacio de Aranjuez. Ahora que España se había recuperado por fin de su particular travesía por el desierto, necesitaba un rey que continuase dicha labor, un monarca experimentado y con fuerte personalidad. Y todas estas cualidades las reunía Carlos. La experiencia de su largo reinado en Nápoles y su decidida actitud para iniciar las reformas motivaron con el tiempo que la idealización del rey perfecto fuera encarnada por la figura de Carlos III. Carlos III, el rey alcalde. Carlos III nace en Madrid el 20 de enero de 1716. Es el primer hijo del rey Felipe V y de su segunda esposa, Isabel de Farnesio. Pese a las pocas posibilidades con las que cuenta para llegar a ser rey de España, Carlos es el elegido de su madre para ocupar el trono, que según ella, su hijo merece por derecho propio. Las aspiraciones de Isabel pasan en primer lugar porque su hijo sea el heredero de los territorios de Italia. Estos deseos se cumplen con la muerte sin descendencia del duque Antonio de Farnesio, tras la cual Carlos hereda los ducados de Toscana, Piacenza y Parma. Pero en julio de 1735, al recuperar Felipe V el reino de Nápoles y Sicilia por la Guerra de Sucesión Polaca, con tan solo 19 años, Carlos pasa a ser rey de dichos territorios bajo el nombre de Carlos VII.
Carlos es un hombre muy preparado. Su memoria es prodigiosa y posee unas dotes innatas para la oratoria. Domina con fluidez el italiano, el francés y el castellano. Al contrario que sus antecesores, es una persona que nunca se arredra frente a los obstáculos y jamás retrocede ante las dificultades más adversas. Eso sí, también hace gala de una tozudez endiablada, por la que rara vez cambia una decisión que previamente ha tomado, sobre todo en asuntos de política, lo que se reflejará en las decisiones que tomará a lo largo de su reinado. Carlos contrae matrimonio en 1729 con María Amalia de Sajonia, hija de Federico Augusto II, rey de Polonia, y duque de Sajonia y Lituania. Su esposa no es demasiado atractiva y posee un temperamento muy fuerte. El rey frecuentemente acude a ella en busca de consejo, pero asimismo huye de ella en los periodos en los que el carácter de la reina se torna irascible. El matrimonio tuvo 13 hijos, pero solo 7 llegaron a la edad adulta. María Josefa, María Luisa, Felipe, del que no se conserva ninguna imagen dada su condición de deficiente mental, Carlos, futuro rey de España como Carlos IV, Fernando, Gabriel y Antonio Pascual. Durante su reinado en Nápoles y Sicilia, procede a reformar y modernizar el reino, hasta entonces dominado por la nobleza y la alta burguesía, intentando favorecer a las clases populares, pero siempre desde una perspectiva ilustrada y asesorado por su fiel consejero Bernardo Tanucci. Continúa las guerras contra Austria y participa, como rey de Nápoles, en los llamados pactos de familia, junto a España y Francia. Además, incentiva la cultura y promueve el desarrollo de ideas y proyectos de los científicos de la época. A él se debe, por ejemplo, la puesta en marcha de las excavaciones de la ciudad de Pompeya. Su paso por Nápoles no es ni mucho menos efímero, ya que su reinado dura 25 años y allí nacen todos sus hijos. Sabe ganarse el amor de un pueblo que con él ve cómo su reino alcanza una gran relevancia en el panorama internacional. Pero el fallecimiento sin descendencia de su hermanastro, Fernando VI, hasta entonces rey de España, hace de recaer en Carlos la corona española. El reino de Nápoles queda entonces en manos de su tercer hijo, Fernando. En el año 1759, Carlos es proclamado rey de España, con el nombre de Carlos III, a los 43 años de edad.
España de este modo cuenta con un rey maduro, suficientemente preparado como monarca y también como persona. El primer año de su mandato fue, es cierto, bastante agridulce, ya que pasó de la alegría por la designación de su hijo Carlos como heredero al trono, un hecho que, por cierto, originó una cierta oposición al haber nacido el heredero fuera de España. Y pasó de ese momento a la tristeza por la muerte de su esposa. Este fallecimiento le afectó tanto que ya no volvería a casarse pese a las insistencias cortesanas. Carlos III era una persona tranquila y reflexiva, cumplidor con el deber, fiel a sus amigos, era poco dado a la aventura y contaba, es verdad, con un fino e irónico sentido del humor. Era, eso sí, un mal cortesano. No le divertían los espectáculos, ni tampoco la música, ni la ópera, siendo sus aficiones principales la pesca y sobre todo la caza, por la que sentía una pasión obsesiva. Era hombre de misa y rezo diarios. Siempre sus actos fueron acordes a los mandatos de la Iglesia, lo que no impidió que él mismo dejara muy claro que era el rey al único a quien los súbditos deberían obedecer, incluidos también los eclesiásticos. Carlos III parece casi tipificado en el ejemplo del monarca que cumple los requisitos del déspota ilustrado. Despotismo ilustrado, es decir, el de un rey absolutista que promueve reformas y promueve ilustración, vamos a decirlo así, como un medio importante de garantizar la prosperidad del Estado, modernizar en algún caso sus estructuras y promover, digamos, una mejora de sus propios habitantes, entendiendo que la mejora de los súbditos repercute en el progreso de la propia monarquía. Carlos III tiene una experiencia muy importante en lo que podríamos llamar su práctica de monarca ilustrado, que son sus años italianos. En Nápoles, como rey de Nápoles, Carlos III pone en marcha medidas reformistas, vamos a decirlo así, sobre la economía, sobre la agricultura, sobre la legislación, sobre la política religiosa, y sobre esta experiencia va a centrarse su obra de gobierno entre el año 59-60, cuando llega a España, y su muerte en el año 88. Ya en Nápoles, sobre todo Carlos III, tiene una especial atención a aquellos personajes que elige para ser sus instrumentos de gobierno. En el caso napolitano es la figura de Tanucci, en el caso español es, digamos, su inclinación por gente mediana, por juristas, no personajes de la nobleza, como será el caso de Floridablanca, o será el caso de Roda, o será el caso de Campomanes. Es decir, de su mano los reformistas españoles llegan al poder y, digamos, con su benevolencia son estos personajes los que ponen en marcha un programa, digamos, de política ilustrada, que no es una política de cambios drásticos, que no pretende alterar el sistema social, sino
que se rige por los criterios de prosperidad y de utilidad. En este sentido, pues estos años cumplen con estos objetivos, aunque hoy en día, podríamos llamar el reinado de Carlos III, se tiende a ver más dentro de una continuidad que como un cambio con respecto a sus antecesores. El primer asunto que el rey tiene que tratar es la Guerra de los 7 Años, motivada por la invasión de Honduras por parte de Inglaterra, otro intento de expansión británica en América. Como consecuencia de los pactos de familia, España mantiene su alianza con Francia. De esta manera, ambas naciones se alían contra Inglaterra en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Por el Tratado de Versalles de 1783, España recupera Florida y los territorios del Golfo de México, aunque no así Gibraltar, que continúa bajo la dominación británica. El papel de España en la guerra de independencia de los Estados Unidos es muy importante, muy importante. Hay que tener en cuenta que la guerra de independencia de los Estados Unidos se inscribe dentro de los enfrentamientos de la política internacional que habían ido jalonando todo el siglo XVIII. El siglo XVIII, la política internacional, sobre todo en el Atlántico, en el mundo atlántico, que cada vez va teniendo una importancia mayor, va a haber básicamente un enfrentamiento entre España-Francia por una parte, los Borbones, e Inglaterra-Portugal por la otra. De forma que esta coalición va a funcionar de manera casi permanente. En los años centrales del siglo XVIII, había tenido lugar la Guerra de los 7 Años, que es la gran guerra, la guerra más importante del siglo XVIII. Y en esta guerra, la gran triunfadora, en la paz de París de 1763, había sido Inglaterra. Francia prácticamente pierde sus colonias. España también, España entra tarde y mal, en fin, va a acarrear o va de alguna forma a compartir la derrota francesa cuando no hubiera podido quedar fuera, puesto que viene de una época de cierta neutralidad en estos años finales del reinado de Fernando VI, pero también entra en el bando de los derrotados. Y unos años después, estos dos países, Francia y España, los países gobernados por Borbones, ven la oportunidad de devolver a Inglaterra la pelota, cuando Inglaterra tiene problemas en sus colonias del norte de América. Los colonos se levantan contra la metrópoli y los colonos, que son débiles, claro, tendemos a ver que los Estados Unidos como un poder, pero los Estados Unidos son un poder importante en el último siglo, no antes. Los colonos que son débiles, pues necesitan el apoyo de las potencias europeas enemigas de Inglaterra para enfrentarse con Inglaterra. Y esas dos potencias van a acudir prestas a devolver el golpe a los ingleses, apoyando a los rebeldes. Francia y España, hay que decir Francia y España, desde el punto de vista naval, hay que tener en cuenta que España era bastante más potente que Francia, la marina española en estos años, después de la gran obra de creación de una marina que se había producido a lo largo del siglo XVIII, una potente marina europea en España, una potente marina, perdón, en
el mundo atlántico esencialmente española, y entonces pues Francia y España van a ser el apoyo internacional esencial de los Estados Unidos para conseguir su independencia. En 1976, cuando se conmemoró el bicentenario de la independencia americana, los americanos tuvieron muy en cuenta la importancia de España, y hubo actos y hubo toda una búsqueda de documentos en el archivo de Simancas que ratificaran esta participación importante, esta ayuda importante de España al éxito que obtuvieron los colonos americanos independizándose de Inglaterra. El papel de España en la guerra de independencia de Estados Unidos es, en términos actuales, diríamos, equívoco. No tan equívoco si lo contemplamos a la luz de la situación en el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque, digamos, España, que en un primer momento se muestra reticente con el proceso de independencia, sin embargo, por las presiones de Franklin, que está en París, de los mediadores que vienen a España, incluso la propia opinión que cambia del conde de Aranda, va acercándose a los insurrectos como un medio de aprovechar una coyuntura americana que de alguna manera les favorezca frente a la constante rivalidad que tienen con Inglaterra. Es decir, ni Floridablanca ni Aranda son ciegos ante las posibles consecuencias de la emancipación de las colonias inglesas, pero también se dan cuenta que el debilitamiento del poder inglés en América del Norte favorece la tranquilidad de los territorios españoles. En este sentido, España tiene una doble acción. Por un lado, financia a los rebeldes americanos, pone en marcha alguna incursión que protagoniza Gálvez desde los territorios del sur, limítrofes, los territorios cercanos al Mississippi, y también da entrada como tema de opinión, porque la prensa española lo recoge, a este acontecimiento que, sin lugar a dudas, conmueve toda la opinión pública europea. En este sentido, Estados Unidos abre una posible brecha entre lo que podríamos llamar una política racional, ayudar a aquellos que son enemigos de nuestros enemigos, pero también frente a unos intereses de una potencia colonial que está ayudando a unos colones a sublevarse e independizarse de la metrópoli. Este será uno de los grandes equívocos del tema. En política e interior, Carlos III hizo grandes cambios en el orden político, económico y social, con la ayuda de consejeros como el marqués de Esquilache, el conde de Aranda, Campomanes y también Floridablanca. El rey nombra al marqués de Esquilache secretario de Hacienda. Su programa de reformas y la Guerra de los 7 Años es cierto que habían dejado a la Hacienda Real bajo mínimos. Para solucionarlo, se aumentó la presión fiscal y se buscó nuevas fuentes de ingresos, una de las cuales sería la invención de la Lotería Nacional, vigente hasta nuestros días. Asimismo, se encargó de anexionar nuevos señoríos a la corona y, sobre todo, ejerció un control férreo sobre el clero y las fuerzas armadas. Pero en marzo de 1766 se produce el motín de Esquilache. El origen del motín de Esquilache es complejo, como casi todas las cosas. Y cuando se dice que es la vestimenta, bueno, pues en realidad se está simplificando una cosa mucho más compleja. El motín de Esquilache es un motín en un año de motines, es un año de
de malas cosechas. Es un año, la economía del antiguo régimen, las malas cosechas provocaban enseguida una serie de fenómenos de desabastecimiento, las clases más humildes pues pasaban hambre, el pan escaseaba, había descontento, y es un año en el que hay motines no solo en Madrid, en otros muchos lugares de España se producen motines en 1766. En Madrid además hay otras cuestiones. El motín de Esquilache es un motín de corte, porque en Madrid, claro, sede de la corte, cualquier fenómeno de este tipo de descontento popular era aprovechado por los sectores descontentos de la oposición al poder. Y entonces detrás del motín de Esquilache hay una lucha política de enemigos del bando que en ese momento ocupa el poder. Claro, lo de las capas y tal, pues es una anécdota, que pudo tener su influencia. Lo que ocurre, no sé, es que luego a nivel popular todo esto de las anécdotas tiene una fuerza enorme y es lo que pasa al imaginario colectivo. Pero el motín es bastante más complejo y en el fondo es una gran lucha de poder para expulsar del mismo, como se logró, al marqués de Esquilache y a toda una serie de personajes que estaban en su torno y que, bueno, pues Esquilache es uno de los italianos que vienen con el rey Carlos III, que antes había sido rey de Nápoles. El detonante de dicha insurrección popular es la obligación impuesta por la corona de cambiar la tradicional capa larga y sombrero de ala ancha que hasta entonces venían usando los madrileños por la capa corta y el sombrero de 3 picos muy típicos de Italia. El descontento por esta medida, unida a su utilización partidista por parte de los sectores más críticos de la nobleza y del clero, lo convierten en un ataque frontal al proyecto reformista ideado por Esquilache. A esto se le une la carestía en los alimentos de primera necesidad, como el pan, que fruto de la liberación de precio de los cereales ha aumentado considerablemente su valor en el mercado. Pronto, la revuelta se extiende desde Madrid al resto de provincias. Los amotinados exigen la reducción de los precios de los alimentos, la abolición de la nueva ley sobre vestimenta, el cese de todos los ministros extranjeros y su sustitución por españoles, así como un perdón general. El rey accede a todas estas peticiones, destituye a Esquilache y nombra como nuevo hombre fuerte del gobierno al conde de Aranda, hasta entonces capitán general de Valencia. Desaparecido Esquilache, el rey se rodea de ministros reformistas españoles como Campomanes o Floridablanca. Campomanes intenta demostrar que los verdaderos inductores del motín de Esquilache han sido los jesuitas. Esto, unido a las grandes riquezas de la orden y al apoyo dado a los indios en las guerras guariníticas, provoca que el 27 de febrero de 1767 se firme el acuerdo de expulsión de la orden jesuita, así como la confiscación de todos sus bienes. Esta medida ya se ha llevado a cabo en Portugal y a España le seguirán otros países en los que esta orden no está bien vista. La expulsión de los jesuitas responde a causas variadas. En realidad, el origen
se les va a culpar del motín de Esquilache, se les va a culpar de haber sido los provocadores, pero en realidad es un fenómeno general, no se expulsan solo en España, se expulsan estos años en otra serie de sitios. Había una pugna entre órdenes religiosas muy notable en la Iglesia Católica y los jesuitas tenían un protagonismo importante. Aparte de ello, se consideraba que los jesuitas eran enemigos del Estado en muchos territorios porque los jesuitas tienen un voto de obediencia al Papa. Se pensaba que eran una especie de quinta columna pontificia dentro del Estado, que eran unos súbditos con los que el rey no podía contar porque estaban vinculados a un soberano exterior. Se les acusa de oponerse a ciertas reformas ilustradas, se les acusa de dominar las cátedras universitarias y de dominar la enseñanza. Detrás de todo hay pugnas de grupos por el poder, pugnas de bandos. En definitiva, toda la lucha política en la época moderna se va a configurar en banderías, en facciones, en grupos. Y detrás de la expulsión de los jesuitas pues hay sectores interesados en desplazar del poder a gentes enemigas que le ocupan. Naturalmente luego también, claro, están las apetencias sobre sus propiedades. Las apetencias sobre sus propiedades, sobre sus bibliotecas, sobre sus bienes, sobre apetencias de otras órdenes, apetencias del rey, se va a hacer una primera desamortización cuando luego después los jesuitas sean suprimidos, de los bienes de jesuitas. La primera desamortización que se hace en España es la de jesuitas, antecediendo a las desamortizaciones posteriores del siglo XIX. Es decir, es un fenómeno complejo que responde a las pugnas internas en el seno de la Iglesia, a cuestiones de tipo de política internacional, a una política general europea de condena, de enfrentamiento con los jesuitas en este momento por parte de la política de los políticos ilustrados, y también pues a ambiciones mezquinas de competencias de otras órdenes, pugnas de bandos, etc. Se inicia entonces una reforma en la enseñanza, basada en las disciplinas científicas y en la investigación. Se crean las escuelas de artes y oficios y se somete a las universidades al patronazgo real. El desarrollo del sector agrario viene de la mano de las sociedades de amigos del país, creadas por el ministro José Gálvez bajo el amparo de las ideas de la Ilustración. Se inicia además un plan de repoblación de zonas deshabitadas de Andalucía. Para ello se traen inmigrantes desde Centro Europa, principalmente católicos alemanes y flamencos. Surgen así los nuevos asentamientos de la Carolina, la Carlota o la Luisiana. Se reorganiza el ejército, al que se dota de unas ordenanzas que perdurarán hasta el siglo XX. Se crea asimismo, en el año 1782, el primer Banco Nacional, el de San Carlos, que aglutina todas las transacciones comerciales dentro y fuera del país. Nace el primer papel moneda. Se dota al Estado de una red viaria de carácter radial, que partiendo desde Madrid alcanza todos los límites del país.
se pone en marcha un ambicioso plan industrial de bienes de lujo, creándose sociedades como Porcelanas del Buen Retiro, Cristales de la Granja, Platerías Martínez, etc. Pero quizás por lo que sea más recordado Carlos III es por su actuación en la ciudad de Madrid. Cambió por completo la fisonomía de la ciudad, dotándola de servicios mínimos de los que hasta entonces carecía, infraestructuras como alumbrado, recogida de basuras y también una red de alcantarillado. Estas medidas, curiosamente, al principio fueron mal aceptadas por los madrileños, quienes protestaron llevando en una ocasión a exclamar al rey: «Mis vasallos son como niños, lloran cuando se les lava». Se crearon también grandes avenidas, se erigieron monumentos como por ejemplo la Puerta de Alcalá, también la Fuente de Cibeles o la de Neptuno. Se construyeron el Jardín Botánico y el Museo del Prado, este último dedicado, por cierto, originalmente a albergar el Museo de Ciencias Naturales. Además, se inauguró el primer sanatorio de Madrid, el Hospital de San Carlos. Todas estas obras y mejoras han otorgado a Carlos III el título de mejor alcalde de la capital. La edad ha ido mermando la capacidad de gobernar de Carlos III, delegando cada vez más asuntos en Floridablanca. La soledad en la que se encuentra le pesa enormemente. La mayoría de sus amigos han fallecido, también sus hermanos, su esposa y su amado hijo Gabriel. «Murió Gabriel, poco puedo vivir yo», dijo el rey. Y tenía razón. El 14 de diciembre de 1788, después de una corta enfermedad, con la sobriedad que había caracterizado su vida y su reinado, Carlos III fallece. Con Carlos III moría prácticamente el reformismo ilustrado, ya que el estallido de la Revolución Francesa al año siguiente provocaría una reacción de temor que convirtió el reinado de su hijo y sucesor en un periodo mucho más conservador. Como herencia, Carlos III dejó una España con un sentimiento más acusado de nación, ya que fue precisamente él quien instituyó el himno y la bandera que han llegado hasta nuestros días.
Además dio también forma a la capital del reino, Madrid, digna de ser considerada como tal, con una población mejor atendida y también con los servicios mínimos cubiertos. Entre ellos, cabe destacar, por ejemplo, la creación del Servicio Postal Español, también la mejora de las comunicaciones internas y la preocupación por la enseñanza y la sanidad. Sin olvidar asimismo la cultura, el arte y las ciencias, que florecieron en un periodo de la historia donde todo era para el pueblo, aunque es verdad que sin contar con la población, y donde el mejor alcalde fue el propio rey. El reinado de Carlos III fue un periodo en su conjunto bastante positivo para España. Si yo dijera de los 4 reinados del siglo XVIII, de los 4 primeros Borbones, yo creo que sin duda el reinado más redondo, el más completo, es el de Carlos III. Carlos III, desde un punto de vista cronológico, coincide con el momento culminante de la Ilustración, de ese gran movimiento cultural, de la Ilustración española, coincide con una fase de alza económica y demográfica, coincide con un periodo en el que hay grandes ministros, pensemos por ejemplo en Floridablanca como la figura más descollante, pero hay otros muchos. En la que se produce un avance importante en la organización política, se crea la Junta Suprema de Estado, se avanza hacia lo que será posteriormente el régimen ministerial, ya claramente en el siglo XIX. En cuanto a la política internacional, a pesar del retroceso que supuso la vinculación de España, nada más llegar al trono Carlos III, a Francia y a la guerra que se estaba librando entonces, la guerra de los 7 años, que acabaría con derrota para Francia y por supuesto también para España en la paz de París de 1763, pero luego vino la guerra de independencia de los Estados Unidos. España junto a Francia apoyaron a los colonos rebeldes y ahí pues se vieron favorecidos por el triunfo de estos, de forma que en la política internacional se salda de manera bastante positiva para los intereses de Carlos III. Es un periodo positivo, también unido a toda una serie de reformas, incluso las reformas urbanísticas, esta idea del mejor alcalde de Madrid, que se dice de Carlos III, etc. Es una época, en conjunto es la época más brillante. También es verdad que muere en el momento en que las cosas van a empezar a cambiar, muere en 1788 y al año siguiente comienza la Revolución Francesa, comienza la crisis, comienza una serie de un periodo negativo que ya va a coincidir con el reinado de su hijo, de sucesor, Carlos IV.